muy diversas, ¿no? En formas positivas, negativas, pero la memoria es el pasado. Y luego el futuro, pues es la incertidumbre. Entonces, entre el peso, el fardo, digamos, del pasado, de la experiencia, de lo que en griego hay una palabra que también se dice así en castellano, pero que ilustra muy bien. Es una palabra que significa golpe, un golpe que deforma. Y la palabra griega es trauma, ¿no? Trauma es un golpe que deforma al objeto golpeado, digámoslo así. Eh, bueno, entonces podemos vivir atrapados en nuestros traumas, en nuestros recuerdos, nuestros rencores o en nuestros reclamos. Muchas veces vivimos obsesionados con lo que pudo ser y no fue, ¿no? Y luego, por otra parte, pues estamos, decía yo, presos de la incertidumbre futura. Total que el presente, de nuestro presente, siempre estamos ausentes. Qué curioso, ¿no? Estamos, muchas gracias, muy navideño. Está bien, es el futuro. Entonces decíamos que por estar en el pasado o en el futuro, no vivimos el presente. Acabo de estar de vacaciones unos días, fui al norte del continente, en un crucero ahí en el mar, anduvimos, etcétera. Y me llamaba mucho la atención mis vecinos de ahí del barco, porque eran unos orientales. Y dije, bueno, pues estos señores no están disfrutando el presente, porque era una obsesión por fotografiar todo. Entonces decían en el barco, señores, si se asoman hay unas ballenas ahí. Y estos en vez de asomarse iban por la cámara. ¿Para qué? Para guardar el registro del hecho presente en el futuro como pasado. En otras palabras, el presente que se diluye, ¿no? O sea, lo que quiero es guardar un registro en una fotografía para en un futuro verlo como pasado, ¿no? Yo no sé si ustedes han visto, luego hay creo que fue en la revista esta inglesa, The Economist, salió una caricatura que causó mucho revuelo, bueno, porque llamó la atención, no por otra cosa, donde aparece un señor que se está muriendo, ahogando, y mucha gente que lo podía salvar está sacándole con el celular, está sacándole película, ¿no? Pues porque, oye, saquen el celular. Entonces, ni ayudas, ni termina uno desconectado de su propio presente. Y decía yo, aunque parezca poema, ausente de su presente. Esto normalmente pues es un desvío absoluto de la atención plena. Estar en el presente es algo sumamente complicado, ¿no lo sabían? Ustedes dirán, a ver, estar en el presente es poner atención, pero es muy difícil. Cuando yo era pequeño no existía tanto desarrollo, digamos, de la etología y de la etiología psicológicas y psiquiátricas y todas esas cosas que luego, no digo que son inventos, o sí lo son, pero en el sentido que decíamos ayer, es decir, son descubrimientos de lo que se llama TDAH, por ejemplo, ¿no? El trastorno de deficiencia de la... Yo estuve leyendo hace tiempo, a ver, ¿qué es eso, no? De la deficiencia de la atención, o síndrome, también le llaman, ¿no? Síndrome de déficit de atención, que muchos niños tienen y que entonces empecé a leer todas las experiencias de los niños y dije, ay, hombre, pues si en mi época hubiera habido, me hubieran atendido, ¿no?
Porque la distracción es algo habitual y especialmente en cierto tipo de caracteres o de formas de ser, ¿no? La gente que tiene muy despierta la imaginación, pues le cuesta mucho trabajo poner atención. Hay gente que dicen es distraída, pues es por naturaleza, ¿no? Además, incluso a veces se confunde la distracción como si fuera una expresión de la genialidad. Es que como es genio, es distraído, y como es distraído, es genio, ¿no? Yo tenía un profesor que tenía fama de genio, español, entonces estaba la puerta del salón así en la universidad y aquí estaba una puerta pues, que daba a un armario. Entonces llegaron, le dijeron, profesor, tiene una llamada urgente de su casa, y entonces se metió al armario, al closet, creyendo que era la puerta de salida, pero tan distraído que cerró la puerta y en vez de salir inmediatamente y decir me equivoqué, como realmente si era genio, se quedó pensando, ¿y ahora qué hago? Entonces todo el salón así, pues salga, o sea, y no salía, porque estaba pensando en su eterna distracción, ¿qué hacía? ¿Cómo le iba a hacer? ¡Qué pena! Les pido disculpas o nomás me salgo. O sea, eso lo hizo tardarse un poquito, bueno, pero todos nos reímos y nos causó gracia, güey, ya salió y se fue y como esas hizo mil, porque es distraído perdón, ya se murió, era muy distraído, etcétera. Pero bueno, es muy difícil estar atento y fundamentalmente es por las dos razones que les acabo de decir. Porque nos atrapa el pasado o nos atrapa el futuro, ¿no? Y además, como ya veremos en las siguientes clases, una persona que está atrapada en el pasado o en el futuro, generalmente, digamos, cae en una situación patológica o psicopatológica, ¿no? Que en términos generales y desde miles de años se denomina melancolía. Actualmente se le puede llamar depresión, ¿no? Sería la depresión. Una persona que no está en el presente normalmente tiende a la depresión, ¿no? Bueno, la depresión tiene muchos niveles, ¿no? Desde una depresión accidental, que se puede decir que es más bien una tristeza pasajera, hasta una depresión profunda vinculada a males corpóreos o somáticos, lo que se llama depresión psicosomática, que está vinculada a enfermedades del hígado, por ejemplo. Entonces, la palabra depresión pues, es sumamente amplia y ambigua. Los antiguos le llamaban melancolía, por las razones que vamos a explicar en las siguientes clases, porque de eso hablaremos. Ahora nomás lo adelanto para decir que una persona que no está en el presente y que está y no está y por lo tanto está ausente de su presente, que no está atenta a lo que está pasando en tiempo presente, suele estar atrapada en el pasado y en el futuro. ¿Por qué dije que esto genera melancolía, el estar atrapado en el pasado y el futuro? Miren, si es el pasado, es porque el pasado en muchas ocasiones, y cuando uno va teniendo más edad lo comprueba, que los jóvenes que son todos no saben bien lo que estoy diciendo. Pero cuando uno ya pasa la línea de los 50, ya se salvaron todos. Cuando uno pasa la línea de los 50, entonces el pasado ya tiene muchas matices. Ya está más, ya tiene más cicatrices. El pasado ya no es tan ideal, ¿no? Ni tampoco tan maniqueísta. Estos eran malos y estos fueron buenos en mi vida. No, va uno matizando, ¿no? Sin embargo, la tendencia normal, ¿verdad?, del individuo, por el hecho de que todas las personas buscamos nuestro propio bien como primero y principal, pues entonces
mucho de lo que guardamos en el archivo de la memoria del pasado, lo guardamos en forma de rencor. Y, señores, una persona que está sentido con aquel, con aquella, con la compañera, con el papá, con la mamá, con la hermana mayor, bueno, con la hermana menor un poquito, con la tal, con el hijo de, oye, pues llega un momento en que tu mundo es bastante denso, porque estás lleno de cicatrices o de golpes traumáticos no superados, y que se van convirtiendo en un lastre cada vez más pesado, un fardo se dice, ¿no? Fardo es cuando uno trae arrastrando así como un costal de cosas pesadas, ¿no? Un fardo psicológico que pues nos atrapa y nos causa aflicción. Y el futuro, como el futuro no es nada, ¿no? El futuro no es nada. Del futuro solo tenemos atisbos, insinuaciones, ¿no? Tenemos, como decía Sherlock Holmes, tenemos indicios, ¿no? Factores que indican posibilidades hacia el futuro, pero el futuro es muy incierto. Cuando el tiempo va pasando, el futuro se va reduciendo. Ustedes que son jóvenes no les preocupa porque tienen la vida por delante. Cuando una persona cruza la línea de los 50, caray, espérate tantito. Y la de los 60, híjole. Y la de los 70, pues ni se diga, ¿no? Ahorita estoy organizando yo, por cierto, entre paréntesis, unas mesas redondas sobre la vejez con una amiga que es psiquiatra y es geriatra. Es especialista en la vejez, el tratamiento de los trastornos psicológicos de las personas de, ¿cómo se llama? De edad. Es que luego le van cambiando y ya no saben. Yo antes decía viejitos, pero ya no, ahora quién sabe cómo se dice. Entonces y precisamente pues, hablábamos de eso, ¿no? Porque ¿cómo puedes ayudar a un señor de 86 años para que no esté tan amargado? Decirle, no, hombre, las cosas van a cambiar. ¿Cuándo? O sea, digo, perdón, pero las cosas van a cambiar. Cuando se lo digo yo eso a alguien como ustedes, ¿no? Treintón, cuarentón máximo, pues entonces le digo, las cosas van a cambiar y sí, pues, sí, es que sí es probable que cambien, ¿no? Pero un señor de 88 años o de 90, no se preocupe, hombre. Donde se cierra una puerta, se abre otra. Pues no. Y me decía la geriatra precisamente lo que estamos hablando. Pues hay que centrar a las personas en el tiempo presente. En latín hay una palabra de la que se deriva una palabra castellana que voy a decir a continuación, que significa cierre, ¿no? Y es lo que sucede con el futuro. El futuro en ocasiones lo vemos muy claro cuando alguien nos dice, oye, te voy a contratar para que tengas este trabajo, es a todo dar y dura 10 años. Entonces se abre la puerta del futuro. Se ve claro, hay más que indicios de que hay algo en el futuro. Pero hay momentos de la vida en que se cierran las puertas del futuro. Y son muchas veces, y no solo las del futuro profesional, a veces cierran otros futuros. Y cuando se cierran, en latín se dice ¿cómo es? Angustus, angostar, ¿no? Se hace angosto, como si se cerraran las puertas y cada vez dejaran ver menos luz hacia dónde voy. De ahí viene la palabra castellana angustia. La angustia no se tiene sobre el pasado. Nadie se angustia por el pasado. Pues, ¿por qué se va a angustiar? Pues ya pasó. La angustia causa tristeza, desolación, melancolía, ¿no? Atrabilis, se dice. Pero que de todo eso vamos a hablar.
porque es importante para hablar para la ética. Pero la angustia siempre versa sobre cosas no sucedidas, sino sobre futuros inciertos, que insisto, cuando se ven claros no generan angustia, pero cuando se cierran se produce una angustia, ¿no? Que normalmente se siente en la garganta, ¿no? Cuando usted, no sé si alguien ha estado en situaciones de angustia, pero luego se refleja en la garganta. No puedo uno ni hablar bien. Ay, estoy angustiado. ¿No? Pues sí, porque se cierra la garganta en la medida en que se cierra la cabeza, ¿no? Entonces, la angustia pues produce también un estado melancólico de ausencia. A un angustiado le resulta sumamente difícil estar presente en su tiempo presente, en su actuar. De ahí que hablar de ética de la atención plena sea tan complejo, porque la atención se refiere siempre al presente. Especialmente en aquellas materias como es la jurisdiccional y la judicial en general, donde no hay tiempo para reflexionar después. El derecho pertenece al mundo de al mundo de las humanidades, dije ayer. El derecho es prudencial. ¿Qué quiere decir eso? Que el derecho tiene como finalidad resolver problemas en el aquí y el ahora, es decir, en el tiempo presente. Por tanto, coadyuva en la actividad judicial de algún modo directo o indirecto. No está atento al tiempo presente, le resulta sumamente difícil hacer justicia. La justicia no espera. Usted no le puede decir a un justiciable, espéreme tantito. Mire, yo me voy 2 semanas de vacaciones, ¿no? Usted, pues ahí se queda en Santa Marta, Catitla, ¿no? O se queda sin su patrimonio, o sin ver a sus hijos, o sin… Yo, 2 semanas, ¿eh? Y regresando, voy a tener un congreso, son 3, pero en un mes empiezo a ver su asunto. Yo creo que el desafío más grande de la impartición de justicia es hacer justicia a tiempo. No, es más, la justicia a destiempo no es justicia, porque la justicia tiene que ser a tiempo. Voy a abrir un paréntesis y les voy a contar un suceso histórico del siglo XIV. En el siglo XIV existió un gran jurista, padre de todos los juristas, de todos los tiempos. Los que sean abogados seguro lo conocerán. Y si no, conózcanlo y pónganlo así en su oficina, en un cuadro, porque es el padre del derecho. Se llamaba Bartolo de Sassoferrato. Bartolo, ya se me movió esto, de Sassoferrato. Pues ese señor fue el creador del derecho occidental, ¿no? Y es el creador de lo que se conoce como jurisdicción en términos modernos. La palabra jurisdicción antes se entendía de una manera, a partir de Bartolo de Sassoferrato se entiende de otra manera. Y concretamente, bueno, aparte de haber aportado la idea de jurisdicción y muchas otras figuras jurídicas, de veras, es un jurista medieval, tan importante que hasta la fecha se suele decir, tráete tus bártulos. ¿Ustedes qué traerían si yo les digo tráete tus bártulos? Si yo los llamo a una junta con la magistrada o el magistrado y les digo, oye, tráete tus bártulos, ¿ustedes qué llevan? Hombre, la jurisprudencia, sí, pues pero bueno, eso está ahí ya, está bien, la jurisprudencia. ¿Qué más llevan? Cuando dicen bártulos son las herramientas de trabajo del juez y del abogado. Pues podrían llevar una toga si quieren, podrían llevar las leyes, podrían llevar, en fin, ¿no? Cuando se dice bártulo, se dice las herramientas de los jueces, ¿no?
ya en ciertos ámbitos pues se usa el mayete, que es el martillo ese con el que se declara abierta y cerrada la sesión pública solemne. Se llama bártulo, la toga es bártulo, donde se usan birretes es bártulo, los bártulos son las leyes, los bártulos son los códigos, los bártulos son todo lo que necesita un juez para trabajar. Y se llaman bártulos en honor a Bártolo de Saxo-Ferrato, por eso se llaman bártulos. A lo mejor ustedes ya no usan la palabra bártulos, porque en México luego todo lo transformamos y decimos, tráete tus cosas. Sí, vamos perdiendo la elegancia y la poesía, pero bueno, ese es otro tema. El asunto es que este gran jurista Bártolo de Saxo-Ferrato, llegó en una ocasión a un juzgado. Les estoy hablando del siglo XIV, es decir, Edad Media, ni siquiera el Renacimiento, XIV, en Italia. Él era profesor de Bolonia, de la Universidad de Bolonia. Pues llegó un día y vio un expediente que decía lo siguiente: se cita a las partes para mañana con el canto de los pájaros. Se cita mañana con el canto de los pájaros, ¿no? Y decía, se desahogarán las pruebas en el crepúsculo. En el crepúsculo, ¿no? Entonces, Bártolo pues, se dio cuenta de que era muy difícil hacer justicia cuando la medida del tiempo era tan imprecisa. Porque, hombre, ¿cuánto dura la puesta de sol? ¿No? Pues depende, ¿verdad? Si está usted en la playa, pues puede durar 1 hora, ¿no? Aquí en México, pues ni lo vemos a veces, ¿no? Pero, bueno, pues depende. Entonces, es tan... Y Bártolo fue quien introdujo nada más y nada menos que los tiempos procesales. Y dijo, no, señores, es que no puede haber una justicia racional donde estamos al cantar de los pájaros y al crepúsculo del sol, ¿no? Mejor vamos diciendo a las 3 de la tarde, a las 4 de la mañana, a las 6 de la tarde, al tercer día, al cuarto día, pasados 8 días, no pasadas los tiempos estivales, se decía. Pasados los tiempos estivales. ¿Qué es eso? Pues en cuanto acabe el verano. ¿Y cuándo? Pues no sé, cuando vengan las lluvias. Imagínense, así era la justicia, ¿no? Esto lo leyó en un magnífico libro que lo escribió una inglesa. No, es una austriaca. Y se llama, el título es Derecho y Tiempo en la Jurisprudencia Medieval. Bueno, a partir de ahí, acuérdense ustedes que los relojes estos de manecillas y de tímpano, ¿no?, sustituyeron a los relojes de tierra y a las clepsidras, que eran los relojes de sol. Estos relojes, que son ya mecánicos, se empezaron a colocar en las catedrales de Europa, ¿no? Las primeras fueron en Estrasburgo, por ejemplo, fue el primer reloj que se colocó en público. Se colocaron y a partir de ahí los relojes, a partir del siglo XIV, bueno, el reloj se había inventado, ya dije antes, pero los antiguos relojes no marcaban el tiempo como hoy, sino que ya dije, ¿no? ¿Cuánto dura? Si ustedes voltean una clepsidra de arena, ¿cuánto dura? Más o menos. Media hora, ¿no? Yo eso lo uso para las visitas. No, pero dura media hora. Pero más o menos, no sé a qué se deba, ¿verdad?, que a veces dura poquito menos. Yo lo he contado muchas veces porque yo tengo mi reloj de arena. Bueno, pues Bártolo introduce el uso de este reloj y ya en la administración, lo que ya se llamó posteriormente Administración de Justicia, el que introdujo el reloj en los tribunales, concretamente en una real cédula que dice: ordeno y mando que en todos los tribunales de estos reinos haya un relox, así se decía en español, un relox donde los jueces y las partes puedan ver
las horas y los términos en que han de realizarse la justicia. A partir de ese momento, todos los tribunales de Hispanoamérica, fue Felipe II, el creador de la burocracia y del Estado moderno, Felipe II en España, es decir, más de como 150 años después de Bártolo, ¿no? Que ordenó el que se pusieran relojes. La audiencia, que era lo equivalente a la Suprema Corte de Justicia, se colocó un reloj en el siglo XVI y yo leí la Real Pragmática, que es muy interesante porque dice, porque yo diría que ahí cambia la noción de justicia o de impartición de justicia, ¿no? A partir de que ya es un reloj. La justicia se precisa, la justicia se somete más aún a la razón humana. Ustedes podrían decir, se domestica. Bueno, pues sí, el reloj es una forma de domesticar el tiempo para que la justicia se haga en tiempo y de manera correcta, ¿no? Entonces, cierro el paréntesis cultural de los relojes, ¿no? Lo que les iba a decir es que el derecho pertenece pues al ámbito de las disciplinas prudenciales o prácticas. El derecho no es una especulación, no es la contemplación de la justicia, no es teoría, ¿no? El que no tiene sentido práctico, exactamente no sé por qué se metió a estudiar derecho. Si alguno de ustedes es abogado. Porque el derecho es para resolver problemas en el aquí y el ahora y en tiempo. Por tanto, hay que tener vísceras para resolver en tiempo, ¿no? Coraje, dice Simone Weil, nuestra amiga, ¿no? Simone Weil, ¿no? Ella le llama coraje. El coraje es la capacidad de tomar decisiones para enfrentar el momento presente. Simone Weil le llama coraje, pero en realidad es una forma de llamarle a lo que en la cultura occidental se ha llamado siempre virtud, ¿no? ¿Qué es la virtud? Pues es un acto derivado del coraje, un acto de apropiación de sí mismo, ¿no? Eso es la virtud, cuando uno se apodera de sí mismo, ¿no? La virtud también consiste en apoderarse del tiempo. Nosotros, para poder hacer justicia en tiempo, tenemos que apropiarnos del tiempo. No podemos estar a la deriva del tiempo. Ustedes creen que una vaca diga, ya se me está haciendo tarde y no he comido lo suficiente. Y ya en la noche no me gusta comer porque hay campamochas. Me las trago y exploto. Nada de eso. O sea, la vaca, ¿qué hora es? Pues, ¿quién sabe, no? Le da lo mismo si es de día o de noche. Lo único que hace es padecer la naturaleza. Es decir, si llueve se moja, ¿no? Si baja la temperatura le da frío, pero no puede ni prever, ni domesticar, ni someter nada a nada. Concretamente hablando del tiempo, pues los animales no pueden hacer nada con el tiempo. Nada. Y nosotros, atrevidos, lo hemos domesticado. Mal, pero lo hemos domesticado. ¿Ustedes se imaginan que lo que ustedes llaman un año se convierte en 3 años? O sea, que en vez de celebrar el cumpleaños, celebremos el cumple 3 años, que sería en realidad el nuevo cumpleaños, pero ya traducido al nuevo esquema de medición del tiempo. ¿Se podría hacer o no? Claro. A ver, ¿quién se va a oponer? ¿Alguien de ustedes trae el horario de invierno? Yo el horario de invierno, porque ese es el verdadero. Alguien me dijo el otro día. El verdadero horario es el de... Le dije, no hay verdadero. Si el tiempo, vete tú a saber cuál sea la medida inmanente del tiempo. ¿Quién te dijo que hay un verdadero y un falso? ¿Eh? ¿Cómo? Salida del sol. Bueno, pero bueno, sí. Y eso además lo hacen
la salida del sol y sobre todo pues lo hacen para la Tierra, ¿no? Por las posiciones astrales son las que determinan cuándo va a echar la Tierra. La Tierra no se debe remover en cualquier momento, sino de acuerdo al sol. Entonces, claro, el gobierno central dice son las 10 y estos señores dicen, pues no, son las 9, ¿no? Porque son las 8, ¿no? Porque si yo digo que son las 10, voy a empezar a barbechear mañana, pues se va acumulando y voy a... ¿Por qué no se debe remover la Tierra ahorita? Por las posiciones astrales. Ciertamente, o sea que la relatividad del tiempo es mucha, ¿no? Y vaya usted a saber. Pero bueno, hemos con muchos trabajos acordado a través de calendarios, de relojes, de muchas mediciones, domesticado el tiempo. El asunto es que nosotros, como nadie, solamente hay dos disciplinas que vivimos del tiempo y que si no somos especialistas en el tiempo, no servimos para nada. ¿Cuáles son las dos grandes disciplinas? El derecho y la medicina. Nosotros no, o sea, el médico tampoco puede decir, ¿no? Yo voy a recibir heridos de machetazo, ¿no? En urgencias de 4 a 6. Oye, pero los heridos de machetazo se pelean a la hora que sea y tú tienes que atenderlo. Bueno, sí, pero nada más lo recibo. Ya mañana veo cómo está la herida, ¿no? No. Decía un filósofo italiano del derecho que para el jurista, dice como para el médico, el tiempo siempre acecha, nos está acechando, ¿no? Hay otras disciplinas que no, ¿eh? Un ingeniero, bueno, pues puede ir a su ritmo, ¿no? Los economistas, bueno, dicen en el largo plazo, pues quién sabe cuál será el largo plazo, ¿verdad? De un economista. Un teólogo o filósofo, pues el filósofo, pues, pues da lo mismo que hoy publique su descubrimiento sobre la palabra metanoia o que lo publique dentro de 10 años. O sea, no va a cambiar nada, con todo el respeto a los filósofos. Que una pedagoga transforme los sistemas de enseñanza, pues tampoco urge. O sea, si no los transforma hoy, no pasa nada, que los transforme mañana. Pero un médico y un abogado no pueden desafiar al tiempo. Tienen que estar en sintonía con el presente. Por tanto, señores, vuelvo a nuestro tema. Y especialmente un juez no puede quedarse atrapado digamos, en situaciones de destiempo. El juez tiene que estar atento siempre, en tiempo presente a cada caso, a cada momento. Y esa atención es precisamente el motivo de una clase de ética, porque tiene una dimensión ética la atención. La atención se puede lograr con muchos métodos, ¿eh? Hay muchos métodos para que usted esté atento y tal. Vaya con un psicólogo, entonces le dice, mire, cuando usted vea tal, y le pueden enseñar 1000 métodos, y los hay y son muy eficaces. Pero visto desde la dimensión que a nosotros nos interesa, que es la de la ética judicial, la atención exige lo que yo he llamado aquí coraje, exige un esfuerzo, lo he llamado siguiendo a Simone Weil, un esfuerzo, no se logra tan fácilmente. Pasamos a la siguiente, ahora por fin pasamos a la siguiente diapositiva, pero no sé por qué esto no funciona, o será al revés, ahí está. La atención forma parte de la ética porque es una expresión de la dignidad humana. La expresión dignidad humana se usa a veces con demasiada imprecisión. Dígame, ¿hay alguien aquí que no haya oído hablar, que no sepa, que nunca haya oído hablar de la dignidad humana? No, ¿verdad? Todos se han oído hablar de la dignidad humana. No les voy a preguntar, porque no es mi estilo,
y ya veo que ni el de ustedes, que yo les esté preguntando, pero no, en una clase de esta naturaleza no suelo estar preguntando. En las clases normales sí, pero aquí no. Porque no hay tiempo y es otro el esquema, ¿no? Bueno, pero si yo les preguntara, ¿qué es la dignidad humana? Todos sabemos qué es, pero difícilmente podríamos definirla. Y si lo intentamos, siempre va a haber muchos matices. Bueno, eso también lo tienen los animales. Dije dignidad humana. Ah, no, pues la capacidad de sufrimiento. Hombre, también los animales sufren, ¿no? Dice, hay gente que dice que no, que los animales padecen el dolor, pero no sufrimiento, porque el sufrimiento es la conciencia del dolor. Bueno, pero ¿qué caso no han oído chillar a un animal para que no hace falta más? Vea, ya además ya hay muchos estudios de que los animales sí sufren, por supuesto que sufren. Y las plantas y los árboles. El otro día estaba yo leyendo un artículo muy interesante sobre los árboles que se comunican entre sí. Yo dije, hombre, yo creí que el árbol era una cosa más, pues una planta que está ahí creciendo sola, ¿no? No, tiene un sistema de comunicación por esporas a través de las raíces, de tal manera que cuando hay, por ejemplo, un incendio en un bosque, ¿no? Los árboles sufren, no solo los que se queman, que desde luego sufren la muerte, sino que sufren por la comunicación de las esporas y padecen. Está comprobado, no se diga con las plantas, ¿no? Si usted arranca o la maltrata una planta, se detecta cambios en el movimiento, digamos, interno de las plantas. O sea, ¿qué es entonces lo que hace que el ser humano tenga una dignidad especial o que sea digno, ¿no? Y que se le deba de tratar de una manera especial por su dignidad. Bueno, lo que yo voy a decir no agota el sentido de la dignidad, nomás voy a decir un aspecto que me parece fundamental de la dignidad y que es que el ser humano tiene la capacidad de reflexionar sobre sí mismo, ¿no? Lo que Simone Weil llama la concienciación, que es la capacidad de saber lo que está haciendo, a dónde va y quién es. No dije que lo haga, dije la capacidad. Porque a ver que alguien nos pregunte ahorita, ¿y tú sabes bien quién eres? ¿A dónde vas? ¿Y cuál es el objetivo de aquí a los próximos 10 años en tu vida? Les aseguro que no lo saben contestar, la mayoría. No, pues no sé, yo estoy aquí al futuro, ¿verdad? A los movimientos acuáticos, ¿no? Bueno, pues el ser humano, lo que dije, es capaz. Y en eso consiste fundamentalmente su dignidad, en la posibilidad de tener la conciencia de sí mismo, ¿no? Hay un filósofo revisionista de Freud, pero psicoanalítico, pero con muchos matices, que ya se murió, se apellidaba Lacan. Dígame. Entonces, ¿usted qué opina acerca de que la dignidad humana ya se haya consagrado como el fundamento del resto de los derechos fundamentales que contempla el marco jurídico mexicano? Si la dignidad humana debería considerarse más bien como un principio, como un valor, o si está bien que esté consagrado, bueno, ya establecido vía jurisprudencia, que es como una especie de norma fundante de todos los demás derechos fundamentales. Si eso no reduciría el concepto de dignidad humana para la protección per se de esa capacidad de la que usted habla para concienciar, no hacerlo reduccionista, sino que no sé si pierda esa variedad, esa amplitud que debería tener un principio o un valor. Mire, sí, lo que sucede es que nos vamos a los extremos. Tiene usted razón, a mí ese tema, y me gusta su pregunta, porque a mí ese tema siempre me ha inquietado, porque yo trabajé muchos años en el Tribunal Electoral y en la Suprema Corte de Justicia. Y efectivamente la expresión dignidad humana
está siempre presente y jamás queda claro qué es la dignidad humana, ¿no? Nunca. Alguien me decía lo que usted acaba de decir, bueno, es que no la podemos restringir. Bueno, no la podemos restringir, pero tampoco la podemos dejar en la indeterminación, ¿no? ¿De qué depende la dignidad humana? Vamos, si no definiéndola, porque definir es de circunscribir de manera muy formal un concepto, pues sí, por lo menos conceptualicémoslo, ¿no? No somos capaces. Yo creo en lo personal que la dignidad humana radica en que el ser humano tiene inteligencia y voluntad, ¿no? Eso es lo que yo creo. No, lo que estoy diciendo ahorita es lo que cree Simone Weil. Y yo estoy de acuerdo de algún modo, la conciencia de sí mismo. Pero, pues, si ustedes revisan todos los documentos, al menos yo los que he podido leer de derechos humanos, de la ONU, de tratados internacionales, todos dan por sabido, supuesto que todos entendemos que es la dignidad humana y nadie dice qué es. Y tiene usted razón, bueno, un principio pues no se define porque entonces le cerramos posibilidades. Pues sí, pero tampoco se deja tan en la indeterminación que no sea útil para defender racionalmente un derecho humano, ¿no? Porque la dignidad humana, pues sí, pero a ver, ¿qué parte de la dignidad humana? Porque si existe la dignidad humana, tiene partes. O es una sola cosa, ¿no? Desde luego yo pienso que tiene partes, ¿no? Pues la dignidad humana no es producto de un hecho único, ¿no? Es producto de una serie de cualidades que tiene el ser humano que le hacen ser humano y no otra cosa. Pero claro, bueno, yo estaría de acuerdo y su pregunta no tengo yo una respuesta porque no la tienen las instituciones. Quizá ayudaría también más la idea que decía Kant de la dignidad humana en cuanto a que el hombre es un fin en sí mismo, no es un medio de otros seres humanos, sino sería una cosa. Pues creo que esta idea de Kant en cuanto a la dignidad humana, de que el hombre es un fin en sí mismo, creo que al final explica muchos de por qué es el fundamento de estos derechos fundamentales. Y que no se puede, no podríamos ser relativistas con respecto a la dignidad humana. Pues mire, parecía. Mire, usted, como usted bien sabe, Kant es el soporte ideológico del liberalismo. Es decir, del individualismo liberal, de lo que él llama la esfera de libertad personal, ¿no? Entonces, lo que usted está diciendo es, yo estaría de acuerdo siempre y cuando asumamos el punto de vista de la ideología liberal. Yo por eso le decía el otro día a una persona que se dice de izquierda y que está en comisiones de derechos humanos y dice que es de izquierda, le digo, pues mira, es que la izquierda es colectiva y los derechos humanos no son colectivos. Los derechos humanos solo se entienden a la luz del liberalismo y si no, no se entienden, ¿no? Entonces, claro, lo que usted está diciendo es verdad, pero le podría a algunas personas refutar. Schopenhauer tiene un libro que se llama los dos grandes problemas de la ética, en que se dedica a destrozar en ese sentido de libertad radical y autónoma a Kant. ¿Verdad? Entonces, y cuando digo Schopenhauer, digo Nietzsche, y cuando digo Nietzsche, digo Schiller, y cuando digo Schiller, digo romanticismo nacionalista, ¿no? El romanticismo nacionalista no le gusta ese individualismo tan radical. Por eso no les gusta la doctrina, se me fue el nombre, ¿Otero? No, sí, ¿no? El principio de la doctrina Otero, ¿no? Entonces, quieren hacer del amparo social, comunitario, tal. Señores, si es una república liberal, lo único que nos quedó para que no nos fregara el Estado es el amparo. Entonces, el amparo es liberal. Los derechos humanos, yo no entiendo cómo se puedan defender si no desde la perspectiva liberal. Yo estaría absolutamente de acuerdo con usted porque creo que seamos o no liberales, si queremos defender los derechos humanos, estamos defendiendo una causa liberal. Es decir, una causa de individuos, de respeto al individuo. No estamos defendiendo causas comunitarias.
Hay quienes piensan que sí, pero yo no entiendo cómo una comunidad puede tener. Hay una polémica que en la propia Corte no se acaban de aclarar acerca de si las corporaciones, es decir, las empresas, tienen derechos humanos. Y la Corte ha dicho que sí, pero ella parece que ya se va a retractar o ya se está retractando. Pero ha dicho, sí tienen derechos humanos, porque como ustedes bien saben, con la reforma de la ley penal, las empresas son penalmente responsables de la comisión de delitos, digo, penalmente responsables. Entonces dijeron, bueno, sí, pero también tienen derechos humanos. Bueno, yo en lo personal no entiendo cómo una persona que no sea física, no entiendo, pueda ser imputable de un delito, ni tampoco, no lo entiendo, ¿eh? No sé cómo. O sea, yo le digo que he estudiado el tema y no le entiendo. No estoy absolutamente de acuerdo. O mejor dicho, no estoy de acuerdo en lo más mínimo. Y lo otro, pues que las corporaciones tengan derechos humanos. Pues no, porque el derecho humano pues es un derecho subjetivo, ¿no? Es lo único, la doctrina de los derechos humanos que nos ha salvado del Estado moderno. Porque el Estado moderno lo que hizo fue reducir a su mínima expresión cualquier entidad dentro del Estado que creara derecho. Y aún así, por ejemplo, la Corte Interamericana, creo que fue la última consulta, no me acuerdo quién la hizo, pero justamente versaba sobre ese dilema de si las personas jurídicas gozan de los derechos que confiere la convención. Y creo que llegaba al punto en el sentido de que no, No, pues no. salvo, pero es que ese es el tema, salvo, por ejemplo, los sindicatos y las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, algo hubo que aún así estableció esas dos excepciones, ¿no? De posibles entes, no personas físicas que pudieran gozar de derechos humanos. Sí, aquí la Corte como que ha ido un poquito más allá. Sí, y también hay toda una corriente actualmente sobre empresa y derechos humanos que se deriva de las reformas o se une, mejor dicho, a todo lo que se llama sistema de compliance legal, que es el cumplimiento regulatorio dentro de la empresa y se vincula es decir, los códigos de ética o manuales de buenas prácticas de las empresas deberán incluir los derechos humanos. Y esto está vinculado a la Corte Interamericana y especialmente en materia. Cuando digo ecológica no solo me refiero a lo verde, me refiero a las comunidades. Sí, justo el caso de las comunidades indígenas es como un choque muy visible en la Constitución, en donde dice tienen el mismo rango que el sistema formal, la normativa interna de una comunidad indígena, nada más que la normativa interna tiene un sistema comunitario, o sea, su bien es el común, es un sistema en donde choca totalmente con el liberalismo y los derechos humanos las garantías individuales que estudiábamos hace mucho tiempo, etcétera. Y entonces dice, sí, se respetan los dos al mismo rango, al mismo nivel, pero siempre y cuando no se ve, es como, y entonces lo que sucede es que hay un intervencionismo en donde finalmente prevalece el sistema formal, intervienen en las decisiones de las comunidades y bueno, ahí podríamos hablar de muchas cosas, ¿no? Porque efectivamente los derechos humanos como protectores de derechos individuales, pues han generado, lo hemos visto, unas desigualdades aberrantes. Yo creo que para mí es la raíz de muchas de lo que estamos padeciendo en este país. No sé, Sí. Sí, desde luego lo que usted está diciendo, pues es una visión más amplia, ¿no? Normalmente la mayor parte de los abogados no piensan lo que usted está diciendo, ni tampoco de nuestros gobernantes. Lo que piensan es que debe regir o debe imponerse el sistema de los derechos humanos. Y tiene usted razón, los conceptos comunidad y sociedad, por ejemplo, por ponerle un ejemplo, la comunidad es natural, la sociedad es artificial y está hecha de individuos. El Estado es una sociedad.
las comunidades indígenas no son una sociedad formada por individuos. En las comunidades indígenas el individuo se subsume en la comunidad, lo que decía usted más, según entendí, ¿no? Entonces el derecho indígena no es un derecho subjetivo y está muy lejos de serlo. Entonces, claro, llegamos nosotros, hay el ejemplo que me acuerdo de ese momento, hay una disposición de una comunidad indígena en Oaxaca que dice que la mujer que es violada, en castigo al hombre que la violó, deberá, perdón, cuando un hombre viola a una mujer en castigo, se deberá casar con ella. Meta usted el criterio de los derechos humanos. ¿Y qué le van a decir? Bueno, pues que es una antigua tradición. Híjole, entonces uno dice, pues quítate la tradición, si nada más que esa tradición forma parte de una cosmovisión, de una visión del mundo, de una mentalidad, de un hábitus mental. ¿No? Ahí lo que ha sucedido, por desgracia, pues, o por gracia, no sé cómo explicarlo, pues es el típico hibridismo, ¿no? Donde cuando hay veces algunas comunidades, ¿verdad?, pues actúan según conveniencia, ¿no? Si les conviene el acogerse al amparo, pues usan el amparo y asumen el discurso jurídico individualista y moderno. Y si no, pues entonces se acogen a sus usos y costumbres, como dicen, ¿no? Yo ese tema lo he estudiado porque yo creo que no tiene una solución clara, pero fíjese que en la Edad Media había una figura jurídica que me parece que es bastante aplicable a la relación entre el esquema individualista de derechos humanos y el esquema comunitario de comunidades indígenas, o el esquema donde el individuo no es realmente sino una parte del todo, que así es como opera la comunidad. Y esa figura se llama odia restringere. Odia restringere quiere decir ¿qué derecho aplicamos? El general, en la Edad Media se llama el derecho común de origen romano, o el derecho local consuetudinario. ¿Cuál? Entonces, muy listos dijeron, pues que se aplique primero el derecho local consuetudinario y en lo que no resuelva el derecho local consuetudinario, que se aplique el derecho común de origen romano. Claro, o sea, a sabiendas de que la sistematización, la cientificidad del derecho romano iba a acabar cayendo por su propio peso y desplazando a los derechos comunes. Sin embargo, en ese ínter entre que se resolvía qué derecho se aplicaba en los pueblos medievales, si el de las familias o el del emperador, aquí lo podríamos decir, si el de la comunidad de Oaxaca o el derecho surgido del Estado, el derecho legislado, pues podría aplicarse ese principio que se llama odia restringere y que quiere decir aplíquese por principio el derecho comunitario, salvo en aquellos casos que resulte odioso al derecho común. Claro, usted diría odioso, bueno, pues eso ya depende de qué. Bueno, la palabra odio no se refiere a que me moleste en este caso, se refiere a que choque con la lógica del sistema del derecho federal mexicano, ¿no? Por ejemplo, el caso de la obligación que tiene la mujer violada de casarse con su violador como castigo al violador. Eso se opone no a un derecho humano o a una disposición, se opone al sistema de derechos humanos, al sistema jurídico nacional, ¿no? En ese sentido se dice odia restringere, aplíquese el derecho que no resulte odioso. En otras palabras, también se dice que no lesione al sistema general, ¿no? Pero son figuras jurídicas que tienen su funcionamiento, porque es un gozne. El odia restringere es una figura que es un gozne para que puedan aplicarse ambos derechos, los comunitarios y el derecho general federal, pero con criterios de prelación, pues, ¿no? Entonces yo pienso que debería de aplicarse esos principios, pero para aplicar esos principios necesitamos jueces que sepan aplicar el odia restringere. Y el odia restringere no es tan difícil, ¿no? Lo que sucede es que lo que sí es difícil a veces es hacer entender a los jueces
y sobre todo a los jueces locales y cercanos o del entorno de las comunidades, la posibilidad de aplicar un derecho híbrido o intermedio y no necesariamente acogerse al amparo o a los usos y costumbres. Yo no me meto, ¿no? Pero para eso necesitamos jueces preparados, ¿no? Yo tuve la oportunidad, ¿dónde está? Hay una universidad indígena en… ¿Dónde está? Ah, bueno, yo no sabía. ¿Dónde están? En el norte. Los Mochis, ¿no? Sinaloa. Sí, ese. Y bueno, pues ahí se enseñan reglas híbridas, ¿no? O la aplicación de reglas híbridas. Pero pues no, ni siquiera olvídense de las comunidades. A veces, por ejemplo, ahora los famosos manuales de buenas prácticas, pues es difícil, ¿no? Como, por ejemplo, todo lo que se refiere al derecho de las personas con discapacidad, ¿no? ¿Cómo aplicamos el derecho pro persona y, en el caso concreto, de las personas con discapacidad? ¿Qué es la discapacidad? Tenemos que, y es algo que se está estudiando en Flaxo y se está estudiando en el Colegio de México, pero poco desarrollado en el mundo, en nuestro mundo cultural, ¿no? Entonces, sí son temas, ¿verdad?, que requieren una formación judicial a la que no hemos llegado. La verdad sea dicha, ¿no? Ni modo que diga yo aquí para que quede en el video que somos campeones de la profesionalización. No, en México no, todavía nos falta un grandísimo trecho en materia de capacitación, profesionalización judicial. Bueno, el asunto, volviendo a nuestro tema de la dignidad humana, el asunto es que para efectos de la ética y de tener una ética, diremos, yo sí me voy a animar, licenciada, a dar una definición. No es definición. Un concepto de dignidad, bueno, ya lo di, de acuerdo a Simone Weil, que es la autoconciencia. La capacidad de que usted sepa lo que está haciendo, a dónde va, ¿verdad? Y por qué lo está haciendo, ¿no? Lo que le está pasando. Por eso esta sala es tan importante, porque en esta sala se llevan asuntos precisamente de develación de realidades y de reglas de juego, de comunicación política, donde hay que aclarar, ¿verdad?, si se está respetando y diciendo la verdad. Esa es la finalidad. La propaganda política no puede exceder ciertos límites, ¿no? Esta sala pues, se creó precisamente para aplicar la ley y contribuir al desahogo de asuntos en esa materia, pero también al decir especializada, pues es porque ustedes tendrán seguramente que ser una sala especializada en comunicación política, en las reglas de la comunicación política, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces la propaganda lo que hace es envolvernos de tal modo que no nos permite pensar, ¿sí? Cuando la propaganda política lo que busca es que no pensemos, dirigir el pensamiento unidireccionalmente. El otro día estaba leyendo yo los 11 principios de propaganda política de Goebbels. Goebbels es el creador de la ideología política o de la propaganda, es el secretario, el ministro de propaganda de Hitler. Cada uno de los 11 principios, ustedes los ven, tienen como finalidad absoluta frenar la concienciación, ¿no? Es decir, que las personas no tengan conciencia real de sí mismos, sino a través de unos códigos o claves de comunicación nacional socialista, ¿no? En el castellano antiguo, en el castellano castizo, existe una palabra que también viene del latín, y la palabra es
enajenación. ¿Han oído la palabra enajenación? Viene del latín in, ajenus, alienus. También por eso es lo mismo que alienación. Alienus en latín, en castellano se dice ajeno. In, dentro. In alienus, enajenado, quiere decir que hay alguien ajeno a usted que está dentro de usted. ¿No? Si yo le digo a usted enajenado, le estoy diciendo, usted no es consciente ni es dueño de sí. Usted no piensa por sí mismo, piensa a través de Facebook. ¿No? Pues sí, pues ¿no? Es Facebook quien habla por usted. Usted piensa a través de Liverpool o del Palacio de Hierro o del Suburbia o de todas las tiendas que hay. Usted piensa a través de la publicidad comercial, ¿no? Decía un estructuralista francés de finales del 19, decía, yo ya no pienso, soy pensado por otro, ¿no? Hablando él del lenguaje, decía, cuando yo digo a mi novia, te quiero, ¿qué le estoy diciendo? Pues te quiero. A ver, vamos viendo, ¿no? ¿Eso es lo que usted entiende por te quiero? ¿O es lo que le dijeron las novelas de Televisa? ¿O es lo que le dijeron los intereses del capitalismo? ¿O el te quiero es lo que le dijeron sus amigas de la secundaria o sus amigos de la prepa? ¿Qué quiere usted decir? ¿Es dueño de su lenguaje? ¿No? Esa es la famosa aportación de Gramsci, como veremos en otra sesión, y ya lo habíamos mencionado en otra, de Gramsci, ¿verdad?, sobre el lenguaje políticamente correcto, ¿no? Hay que cambiarles el sentido del lenguaje, dice Gramsci, que es el creador de la ideología comunista para el mundo latino, europeo latino. Dice, hay que cambiarles el lenguaje, que cuando digan te quiero, no digan un te quiero con connotación medieval, cristiana, occidental, ¿no? Sino un te quiero como camarada, ¿no? La palabra camarada es la palabra que en el comunismo sustituyó al de amigo. Gracias a Facebook hemos vuelto amigo. Debemos a Facebook ese nuevo concepto de amistad, ¿no? Porque también podríamos decir, ¿no? Le hice una solicitud de camaradería. Debería de haber en Facebook camaradas y amigos, ¿no? El camarada no es un amigo. De tal manera que cuando usted en la estructura lingüística gramsciana o de Gramsci dice, te quiero, se lo está usted diciendo a un camarada al que está vinculado por razones distintas del amigo. ¿Se entiende? Qué pena decirles que la mayor parte de nosotros somos enajenados, porque hablamos una lengua que es con la que crecimos, que tiene unas connotaciones que vayan ustedes a saber de dónde las tomaron. ¿Y qué hago? Pues las voy a desconfigurar todas, como dice Derrida. Voy a construir todo mi lenguaje y todo mi modo de ser y mi pensamiento. Voy a cortar con mis papás y voy a, ¿no?, con el establishment, como dicen ahora, ¿no? Con lo políticamente correcto, con el establishment, voy a cortar con todo ese discurso burgués, ¿no?, tejido por la burguesía para explotar. Bueno, pues sí, corte, si quiere, nada más que le advierto que se va a usted quedar sin ningún referente, ¿eh? Y se va a angustiar. Entonces mejor corte poco a poquito, mejor lea, ¿no? Y leyendo, pues ya es distinto, uno va haciendo matices y matices y matices a través de la lectura o de la inteligencia informada, no de un acto de voluntad emancipatoria. Es muy distinto. El acto de voluntad emancipatoria es de adolescentes, ¿no? El adolescente sí hace actos emancipatorios, ¿no?
reniego de ti y de toda tu casta familiar y de toda tu tradición occidental cerrada y tal, ¿no? Como hicieron los dijo sí. Ah, no, no. En esta nadie se enamora de nadie. No, es una película típica de la actitud contestataria, ¿no? Se dice contestatario cuando hay un corte radical y se cierra el diálogo. Yo les decía en otra clase que hay dos formas de establecer comunicación, que es preguntar y contestar, o preguntar y responder, o preguntar y contestar. Cuando yo pregunto, usted me responde y a su respuesta le puedo repreguntar o responder. Y entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Un diálogo, ¿no? Pero si cuando yo pregunto usted contesta, ahí no hay diálogo. ¿Cuál es la diferencia entre responder y contestar? La contestación es violenta, la contestación es irracional, es impositiva. Por eso cuando se dice contestatario, se está diciendo actitud de rechazo al diálogo con el establishment. Por eso en algunos lugares el llamado populismo político, el populismo, que dice no quiero dialogar con el establishment en los términos del establishment, o sea, no voy a hablar el lenguaje del establishment. Eso es una actitud poco política porque es contestataria. Es decir, lo propio de la política no es preguntar y contestar, sino preguntar y responder. La política es dialógica. Para eso existe la política, y si no, porque estamos aquí todos nosotros en este tribunal, sino para dirimir racionalmente a través de un diálogo de pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, ¿no? Pero si ustedes resolvieran en una sentencia y dijeran, esto es así porque así tiene que ser, y porque yo soy magistrada o magistrado y así lo digo. A ver, reclámenme, ¿no? Pues vaya a la sala superior, ¿no? No, 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 hay que argumentar, hay que motivar las sentencias y todo eso es pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Cuando la ley dice que el juez tiene que motivar la sentencia, ¿qué está diciendo? El juez no puede asumir una actitud contestataria. El juez tiene que responder racionalmente a la pregunta que se le está haciendo, ¿no? Cuando a los chavos del 68 los buscó el jefe de la policía del Distrito Federal y organizó una reunión cuando la rebelión del 68 y la matanza del 68 en Tlatelolco y todo eso, organizó el jefe de la policía del DF, organizó una reunión con los cabecillas y les dijo, en 20 minutos terminamos la clase, y les dijo, a ver, ¿qué quieren, jóvenes? ¿No? El señor presidente de la República está abierto, por supuesto el presidente no hablaba en esa época con los súbditos de baja estopa, ¿no? Dijo, pero el jefe de la policía sí. Entonces, dice el jefe del señor presidente de la República que está dispuesto a abrir un diálogo, pero ¿qué quieren? Porque ya las cosas estaban a punto de tronar en México y venía la Olimpiada del 68 y tal. Y se acuerdan ustedes lo que le respondieron los jóvenes, ¿no? Le respondieron, con el gobierno nada. En el gobierno queremos la imaginación al poder, que es un término de Herbert Marcuse. ¿Qué quiere decir eso? No quiero platicar contigo. Y cuando usted se cierra al diálogo, se inicia, es el primer paso hacia la violencia, ¿no? Cuando mientras usted discuta con razones, todo va bien. Cuando usted en una de los turnos para preguntar, repreguntar o responder, contesta, está usted acabando con el diálogo, ¿no?
Una forma típica de contestar es insultar, ¿no? La forma típica de la actitud contestataria, el insulto. Bueno, pues entonces decíamos que, perdón, me desvié un poco, pero estábamos hablando de preguntar y responder, del diálogo que tiene que haber. Vamos a empezar o a continuar, nada más que aquí ya. Nos dejó pendiente algo de Lacan. Ya, muy bien, muchas gracias. Sí, yo les decía de la autoconciencia. Lacan es un psicólogo pues es de la época de Sigmund Freud, los años 70, 60, 70, que pues tuvo influencia de muchos pensadores, desde Simone Weil, Sigmund Freud, Marx, toda la corriente lingüística, etc. Y Lacan vino a rehacer y a reformular y a replantear, Jacques Lacan se llama, la psicología psicoanalítica en la actualidad. Es un autor sumamente difícil, porque es filósofo, psicólogo, psiquiatra, fundamentalmente psiquiatra, pero bueno, ¿no? Perdón, fundamentalmente psicólogo y filósofo de la psicología. Pero Lacan tiene precisamente su gran crítica a Freud, y su aportación a la psicología contemporánea es el problema de las identidades, ¿no? ¿Qué es una identidad? Ahora se habla es un término muy común, ¿no? Sobre todo con la revolución, ¿cómo le llaman? Pues sexual, o no sería sexual, se usa otra palabra que se me va ahora, ¿no? Pero la revolución de los conceptos de la sexualidad, ¿no? Entonces ahora se habla de identidades. Me tocó a mí en el Instituto de la Judicatura Federal, también trabajé ahí, analizar y luego presentar un manual de buenas prácticas en materia de mujeres, asuntos que se referían a mujeres. Y luego vi otro, no, sí, fue en ese, perdón. Y lo primero que el artículo primero dice que hay que distinguir identidades. ¿Qué son identidades? Pues identidades sexuales, ¿no? Aquí se parte de una idea, las identidades sexuales estaban. ¿Qué es una identidad? Miren, la identidad fundamentalmente es la forma metafórica de ilustrar la identidad es el espejo. La identidad es la imagen que usted tiene de sí mismo frente a un espejo. Ese espejo no me refiero solo al espejo material, que también, ¿no? Usted tiene una imagen de usted mismo por las selfies y el espejo, ¿no? Y lo que se logra ver, ¿verdad? Tiene una identidad, tiene una idea de su identidad. Pero el espejo es mucho más que el espejo material, ¿no? Su identidad es mucho más que la apariencia física, ¿no? Su identidad es la conciencia que usted tiene del estatus y del nivel y de la función y el rol que usted juega en la sociedad y en el mundo que le toca vivir. Por tanto, hay una identidad profesional, una identidad familiar, una identidad sexual, hay muchas identidades. Entonces, lo que Lacan aporta pues, es a la teoría de las identidades, la famosa teoría del espejo. Y es cierto, cuando un niño, el otro día me mandaron un videíto, esos que luego mandan los cuates por el WhatsApp, porque a mí también me mandan chistoretes. Entonces, me llegó uno de un mono, no sé qué mono sería, un chango, ¿eh? Que va así y le ponen un espejo en medio de la selva. Entonces él va caminando y de repente cuando se ve en el espejo, se asusta y se hace para atrás porque me creyó que lo estaba atacando otro chango. O sea, él no se dio cuenta de que era él. Y Lacan dice que cuando un niño nace, tiene una identidad y una conciencia de sí sumamente fragmentada.
Ustedes bien saben, los niños cuando nacen ni siquiera ven bien, o sea, la vista se desarrolla a los 3 meses y el cerebro se cierra y es todo un proceso de adecuación al mundo, no nace y ya está listo para el fútbol, ¿no? O sea, entonces, claro, la idea que el niño tiene de sí mismo es fragmentaria. ¿Qué ve el niño de sí? Sus manos, sus pies. Pero no vincula a sus manos, a sus pies. Él ve que unas manos y ve unos pies, ¿no? Y ve unas uñas, pero no piensa que la uña está vinculada a nada. O sea, él ve uñas por un lado, manos por otro, piel por otra, ¿no? Sus excrescencias por otra. O sea, pero todo eso no está vinculado. Y entonces dice Lacan que cuando el niño se ve en el espejo, por primera vez logra unir todos esos fragmentos y es la primera idea que tiene de sí mismo. Y sí, debe ser interesante la primera vez que un niño en determinado nivel de conciencia se ve al espejo, ¿no? Porque, hombre, no piensa ni va a decir, qué guapo nací, ¿no? Pero se da cuenta que es él, sí se da cuenta, cosa que el chango no se dio cuenta, se asustó, creyó que era otro. El niño, si se ve en el espejo, no piensa que es otro, inmediatamente se percibe como él, porque ve sus reflejos y se mueve y se queda asustado frente al espejo, pero asustado no por alteridad, sino por sí mismo. Es la primera identidad que tiene de sí mismo. La pregunta que se hace Lacan es exactamente la que dije hace un momento, el espejo. Porque hay muchos tipos de espejo. Por ejemplo, la ley es un espejo, ¿o no? Las leyes, todas las leyes, la mayoría, son un espejo en el que debemos vernos para ver si estamos o no incluidos en ese mundo normativo. O si somos un monstruo, si nos vemos en el espejo de la Constitución y somos un monstruo, ay, híjole, me voy a adecuar más al entorno, ¿no? O así estoy bien, ¿no? Se ven en el espejo de Facebook, se ven en el espejo de la televisión, se ven en el espejo de la moda, se ven en el espejo del idioma. Ahí están todas esas fuentes de identidad que critica Lacan y que junto con Lacan, Michel Foucault también pretende, y luego Derrida y otros, pretenden como revisar y decodificar. Bien. Eso es lo que iba yo a decir de Lacan y el problema de las identidades. Es decir, la autoconciencia no es un asunto tan fácil. Usted dirá, el ser humano es digno porque dice soy Salvador Cárdenas, soy abogado, estudié esto, hice esto, tengo tal edad. Entonces sí tengo una identidad clara, yo sé quién soy. No, hombre, no. No es tan claro porque los condicionantes del entorno son muchos, ¿no? Entonces no es tan claro. Sin embargo, lo que sí es claro es que tenemos esa posibilidad siempre abierta de la autoconciencia. Y dice Simone Weil, filósofa francesa, a quien estamos siguiendo discursivamente en este curso, no es un seminario sobre Simone Weil, ¿no? Dice que la ética consiste en luchar por la dignidad, es decir, en luchar por tener cada vez una mayor conciencia de sí, ¿no? En luchar por tener cada vez más claro quién soy, a quién debo respeto y quién me debe respeto, ¿no? Hacia dónde voy, por qué, tal, ¿no? Dice, eso es para Simone Weil la vida ética. Un esfuerzo, un coraje por mantener la autoconciencia. Sí, ella, bueno, ya hablaremos de eso. Primero vamos a empezar con el planteamiento de atención plena en materia judicial. Puse ahí, vistos los autos del expediente para resolver el recurso de inconformidad promovido en su carácter de representante propietario del partido. Bien, el punto de partida
de este curso es la palabra que aparece con mayúsculas y más grande, que dice vistos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el juez dice vistos los autos para resolver. Que revisó las constancias del expediente, ¿no? Que llevó a cabo una interpretación, que leyó, que entendió, ¿no? O que eso lo puede hacer el juez de modo directo o su secretario de estudio y cuenta le ayudan, para eso están, ¿no? Para ver, ¿no? De ahí parte yo creo que de ahí es donde conecta el mundo de la ética judicial con el mundo de la ética personal. El juez, yo no le pediría a los jueces y a los magistrados y a quienes coadyuvan en la impartición de justicia, como todos los aquí presentes, yo no les diría, bueno, en este curso de ética vamos a hablar de la veracidad. Sean veraces, jóvenes y señoritas. No sean mentirosos. Ay, qué interesante, nos dijo que no fuéramos mentirosos. Pues señores, eso es una exhortación, ¿no? Yo vengo aquí a reflexionar junto con ustedes sobre aspectos de la ética judicial. ¡Judicial! Entonces tenemos que empezar por la principal función de un juez, que ese es el espejo ético con el que debe medir el nivel de su identidad como juez, ¿no? El juez debe ver, dice aquí, ¿qué significa para un juzgador ver las constancias o autos contenidos en un expediente? ¿Y qué le pasó? Significa, y con eso termino por hoy la clase, para un juez ver implica el ejercicio de la atención plena en el ejercicio jurisdiccional, ¿no? Ya vamos hilando, ¿no? Atención plena, no dije de atención marginal o de checar, ¿no? Que le dé una checadita, no, dice atención plena, ¿no? Tampoco el juez puede desaparecer, el juez tiene que estar. El juez es un ser siempre presente, tiene que estar presente no solo física, sino mentalmente, que ese es el principal. Y cuando digo juez, digo el juez, el magistrado y todos aquellos que coadyuvan a la impartición de justicia, ¿no? Porque todos ustedes ven los expedientes, ven las constancias, o si realizan trabajos administrativos, pues están apoyando el funcionamiento para que se pueda ver y no entorpeciéndolo, ¿no? Desde el lugar que si estuviera aquí la médica del servicio médico, hasta a ella va dirigido esto. Su función es que esto funcione para que los jueces, magistrados, secretarios de estudio y cuenta puedan ver los expedientes en tiempo presente y hacer justicia en tiempo presente. Ojo, todo aquello que obstaculice la visión de los casos es contrario a la ética. Por ejemplo, la ineficacia en el trabajo administrativo. Si no sé el trabajo que desempeñan ustedes, pero si alguien de ustedes, por ejemplo, hace oficios, yo no imparto justicia, bueno, pero usted hace oficios. ¿Y para qué hace oficios? Pues hace oficios para que funcionen determinadas áreas administrativas de este edificio y de esta sede. Bueno, si usted hace 8 veces ese oficio, está ralentizando el funcionamiento del edificio y de la administración y de la maquinaria que permite que funcione de manera pronta y expedita este tribunal, ¿no? ¿Cuál es entonces ahí la ética? Que ahí está un parámetro, que todo cuanto haga usted en su chamba en el tribunal coadyuve a que los jueces, magistrados, secretarios de cuenta vean. Todo lo que distraiga la atención y no les permita ver por estar atendiendo ineficacias, lentitudes, distracciones,
repetir un oficio porque no está atento, repetir un escrito 7 veces porque no se haga, lo hizo mientras contestaba el chat de su tía y mientras hacía todo lo que dijimos ayer, el multitasking, ¿no? Todo eso que obstaculiza la visión es contrario a la ética judicial, porque el quid de la ética judicial, he dicho, es ver para resolver. El juez que no ve está cometiendo un fraude, es un mentiroso. El juez debe ver, él a través de los ojos también de sus secretarios, ya se entiende, pero debe ver. Ver, pero dice, ver o haber visto implica el ejercicio de la atención plena. Hay modos de ver las cosas, ¿no? De hecho, normalmente en el lenguaje común, no sé si ustedes lo hagan, se distingue entre ver y observar, ¿no? Cuando usted dice, observaste al profesor, quiere decir, ¿te diste cuenta perfecta de que el profesor dijo esto? Y en cambio, si ustedes dicen, ¿viste al profesor? Sí, lo vi pasar por ahí. Ver y observar. Si aplicáramos más o menos este criterio, diríamos, hombre, cuando hablamos de vistos los autos para resolver y dictar una sentencia, no estamos hablando de ver físicamente los autos, eso ya se entiende, se trata de observar, de estudiar, de dimensionar en el contexto presente el asunto que está ante nosotros. Hasta ahí llegamos por hoy. A ver. Mire, yo le diría, hombre, el ideal es unir las dos. Pero puestos a escoger, por supuesto que la ética es una filosofía práctica. Y lo nuestro no es especular, ¿no? Lo propio de quien resuelve asuntos es ser un especialista en filosofía práctica, que es la prudencia. La prudencia es práctica. Ya veremos cómo la prudencia pues es precisamente el coraje, como diría Simone Weil, el coraje para mantener la vista ante los distractores. Eso es la prudencia. ¿Saben de dónde viene prudencia? Ya lo veremos. Procul videre. Procul quiere decir más allá. Videre, ver. Ver más allá. Cuando se habla jurisprudencia, es ver el derecho que está detrás de lo aparente. Todo lo que le distraiga de esa visión de más allá, ¿no? Pues le está impidiendo jurisprudenciar, le está impidiendo pensar prudencialmente, ¿no? Entonces, tratando de responder, pues yo le diría que habría que privilegiar la filosofía práctica y concretamente la prudencia como criterio de actuación ético-judicial, ¿no? Pero esos temas pues los vamos a ver mañana.